Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Y empezamos nuestra ruta de hoy en el Convento de la Encarnación. En este convento había un túnel que comunicaba directamente con el Palacio Real, que está aquí a la vuelta de la esquina. Pero dejémonos de túneles y vamos a la luz del día. En este convento de la Encarnación ocurre un milagro cada 27 de julio. Entramos en el resbaladizo terreno de los milagros no reconocidos oficialmente por la Iglesia. Una vez al año, la sangre coagulada de San Pantaleón, que está aquí dentro, se licúa. A Pantaleón se lo cargó el emperador Diocleciano. Al loro. Dice la tradición que lo ahogaron, lo quemaron, lo estiraron en una mesa de torturas y lo echaron a las fieras. Y va el tío y no se muere. Hasta que el emperador dijo, ¿pero queréis acabar ya que he quedado? Y entonces le cortaron la cabeza. Ahí ya se quedó muerto matado. Coincidiendo con la fecha de su martirio, cada 27 de julio, con puntualidad prusiana y poco española, la sangre del santo se licúa. Este es el gran Lope de Vega, el tipo que en tiempos de Felipe IV escribió miles de obras y le dio tiempo a ligarse a miles de mujeres. Ríete tú de Casanova. Alguien podría decir que era alienígena, porque la verdad es que yo no sé a ti, a mí no me salen las cuentas. Pero centrémonos en la estatua que tiene su propia historia. Llega el año 1902 y el autor Mateo Inurria ve que no llega. El pobre Mateo se tiene que buscar la vida y va y dice, voy a ver si hago una ñapa de yeso, le doy una manita de pintura y aquí paz y después gloria hasta que le dé tiempo a terminarla de verdad. El día de la inauguración todo fueron aplausos y parabienes. Pero, ¿qué pasó a continuación? Cuando se inauguró la estatua ocurrió una de estas tres cosas. La cabeza se le cayó encima a un ministro, que las lluvias deshicieron la estatua, o un yesero se dio cuenta de que era de yeso y lo denunció. Me diré la primera. Yo la C pondría. Lo está pensando mucho. Pues yo creo que es la C. Yo apuesto por la C. Un yesero se dio cuenta y lo denunció. La A, ¿no? Yo creo que la A. Jara, Venga, la respuesta correcta es la B, las lluvias resistieron la estatua. correcto. Toma ya. Efectivamente, Mateo Inurria no contaba con las lluvias torrenciales que convirtieron a Lope de Vega en un blandiblú de yeso y pintura. La estatua buena, la oficial, la de bronce, se inauguró finalmente en 1908. Bueno, que solo fueron 6 años de retraso, que son 6 años para la creación artística. A los artistas hay que darles tiempo para crear. La historia es un punto. Pero vamos ahora a esa época de romanticismo exacerbado, ese siglo XIX español que algún autor denominó como un follón. Por allí deambulaba este pedazo escritor que se llamaba Mariano José de Larra, un tipo muy lúcido y muy crítico con la sociedad de su época. Vámonos.
estamos aquí porque en este lugar Larra intentó suicidarse con todo éxito. A ver, hay que ser muy torpe para pegarse un tiro en la sien y fallar. ¿Y por qué se suicidó Larra? Os preguntaréis. Pues por una razón muy clásica y muy del gusto del romanticismo. Por amor. Aquella noche, la amante de Larra, Dolores Armijo, vino hasta aquí a pedirle unas cartas y a dejarle un recado clarísimo. Larra, no te subas a la parra que me voy con un macarra. Cuando acabó la visita, Larra se suicidó, totalmente. Tenía 27 añitos. Larra, tío, con lo que tenías que escribir todavía. La verdad es que este hombre Larra era un tipo de arrebatos, muy a tono con la época. Años antes había dejado los estudios porque se había enamorado de una mujer mucho mayor que él. Que, atención, era la amante de su padre. Que luego esto lo vemos en los culebrones y decimos, tío, eso no puede ser. Pues sí es, mira. Hijo mío, Marianito, tengo algo que decirte. Dígame, papá, ¿qué cosa se le ofrece? Esa perdida con la que andas es mi amante secretosa. Y paramos un momentito en el lugar donde se estrenó el cine. Esta es la carrera de San Jerónimo. Por cierto, no sabemos si quedó entre los 3 primeros. Bueno, en 1896 estaba en el número 32 un hotel, el Hotel Rusia, donde se celebró la primera proyección cinematográfica en España. La cartelera la abría la salida de los obreros de la fábrica y la llegada del tren a la ciudad. Como veis, esto va de llegada, salida, salida, llegada. También se proyectaron El regador regado y Los baños de Diana. Ya veis, comedia y erotismo salvaje. Imaginaos la impresión de esos primeros espectadores al ver a Diana darse un baño. En la fachada principal del edificio podemos ver 2 placas que conmemoran este asunto. Una de ellas dice que se estrenó el 14 de mayo y la otra dice que fue el día de San Isidro, 15 de mayo. No vamos a ser nosotros quienes resuelvan esta incógnita cinematográfica. Había 6 sesiones diarias al módico precio de 1 peseta. Entre nosotros, la gente pagaba las pesetas para ver a Diana darse un baño. Pues esto, amigos, es el Ateneo Científico Literario, una institución creada durante la Guerra Carlista para contribuir al desarrollo de las ideas en España. En aquella época hacían falta buenas ideas, porque los españoles, para no perder la costumbre, nos estábamos matando a miles. Nada menos que 16 socios del Ateneo han llegado a ser presidentes del gobierno. Oye, mejor que vengan del Ateneo que vengan de adictosalasarmas.com o los cantores de Hispalis. En 1936 los socios votaron la existencia de Dios y por un solo voto Dios salió perdiendo. ¿Pero dónde se ha visto a Dios perdiendo unas elecciones? Se dice que desde entonces aquí hay una sala que es un sin Dios. En esta esquina hubo una casa que tiene mucho que ver con 2 archienemigos. Podrían ser Superman y Lex Luthor, Batman y Joker, Paquirrín y el gótico tardío. No, Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo han sido posiblemente los escritores que más se han odiado en la historia de la literatura universal. Y ahora, un flashback. Yo te untaré mis versos con tocino para que no me los muerdas con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino. Mira, no me, que te. Pues así se pasaron la vida los tíos, para que luego digáis que la literatura es aburrida. Y para hablarnos de este odio enconado, de esta rivalidad de titanes, tenemos al escritor, divulgador y buen amigo Jesús Callejo. Bueno, era más bien un duelo literario
eran unos estetas del verso y también muy satíricos los dos, por lo tanto se tiraban pullas cada vez que podían. Eran dos visiones de la vida y de la forma de enfocar la poesía. Y esa rivalidad no surge aquí en Madrid, ya surge en Valladolid cuando trasladan la corte en 1601. Ahí se juntan los poetas para llamar la atención. ¿Y cómo llaman la atención? Pues atacándose unos a otros. En este caso, Góngora era ya una persona respetable, conocida. De hecho, el primer poema, cuando lo publica Góngora, Quevedo tiene un año. Pero en Valladolid tenía que hacer méritos Quevedo. ¿Cómo hacía méritos Quevedo? Pues atacando un poco a sus congéneres, en este caso a sus colegas literarios. Y uno que era fácilmente atacable era, pues en fin, un presbítero cordobés, Luis de Góngora, mayorcito, cuyos versos no encajaban en el concepto filosófico y poético que tenía Quevedo. Quevedo era conceptista, por lo tanto mucho más conciso, lo de lo bueno si breve, dos veces bueno, y sin embargo Góngora era más culturanista, le gustaba mucho el hipérbato, le gustaba mucho las florituras literarias, el latín, el griego. La enemistad empezó siendo literaria al principio, cuando estaban en Valladolid. Cuando ya estaban en Madrid no se cuidaron en ningún tipo de reparo lingüístico a la hora de lanzarse dardos. Góngora decía de Quevedo que era Francisco de Quevedo, por lo que bebía en las tabernas. Y sin embargo, Quevedo le lanzaba a Góngora el peor insulto que se podía lanzar en el siglo de oro, que era judío. Él decía que iba a untar sus versos de tocino para que él no los mordiera, gongorilla. Eso sí que molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya era un insulto directo que si los llega a publicar en vida y se entera la Inquisición, Góngora hubiera tenido un problema muy gordo. Aún así, tuvo un problema gordo porque el desahucio más sonado del momento fue el que ocurrió en esta casa que tengo a mi espalda. ¿Por qué? Góngora era una persona que ganó mucho dinero, pero también dilapidó mucho dinero. Tiene que vender su casa y alquila esta. Quevedo, cuando se entera que está viviendo de alquiler, él compra la vivienda y con el bicho dentro. ¿Quién era el bicho dentro que había en aquella época? Luis de Góngora. Así que aprovechó el primer impago de Góngora para desahuciarle. Y no solo se queda en eso, sino que el propio Quevedo se personifica aquí para limpiar la vivienda, para desinfectarla y para desgongorizarla. De alguna forma, para que no hubiera ningún tipo de influencia de energía de su enemigo más acérrimo, que era Luis de Góngora. Fíjate que Góngora en aquel momento tenía 64 años, estaba enfermo, prácticamente estaba perdiendo la memoria y él se tiene que ir de aquí para irse a Córdoba y allí morir totalmente arruinado, abandonado y olvidado por sus amigos. Bueno, es que estamos en el epicentro del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, ¿no? Estaban todos aquí. Estaban todos aquí. Desde luego, si hiciéramos una concentración de arte, de talento, de literatos, en pocos metros cuadrados, que este barrio de las letras se podría convertir en un parque temático que, por desgracia, no está tan reconocido como lo sería si estuviéramos en Londres o estuviéramos en París. Pues nada, Jesús, muchas gracias. Y nos vamos a la vuelta de la esquina a conocer la casa del mismísimo Cervantes. Aquí vivió y murió don Miguel de Cervantes, el ínclito perito industrial. Que nombre que no, que es Miguel de Cervantes, el escritor, el del Quijote, el manco de Lepanto. Lo que tal vez no sepáis es que además de manco, don Miguel tenía otro problemita que le impedía pues llevar una vida más o menos normal. ¿Cuál era ese problema? Es lo que vamos a intentar averiguar. Era diabético. Ciego de un ojo. Problemas respiratorios. Tic-tac, tic-tac. Además de mango. Alguna neurona dislocada que nos permite justamente desencajarnos del mundo y crear, que es lo que hizo Cervantes como gran padre de nuestra lengua. Sí. Que no bailaba flamenco. Don Miguel de Cervantes no bailaba flamenco. Ciego, tartamudo. Tartamudo. Es correcto. El tartamudo de Lepanto es que no tiene la misma fuerza, ¿no? Suena flojuno. Suena flojuno, bien. Tiene más fuerza lo del manco, que además fue en una batalla. Pero centrémonos en esta casa. Lo que ocurrió en esta casa demuestra mucho cómo somos un poco los españoles, lamentablemente. A principios del siglo XIX, la finca estaba a punto de ser derruida. Y aquí entra en acción un señor que se llama Mesonero Romanos, que ni era mesonero ni era romano. Era cronista de Madrid, uno de los mejores que hemos tenido, que alertó enseguida del peligro de destrucción de una joya histórica. La noticia le llegó a Fernando VII, ese rey al que todos llamamos
Pero tal y como nos temíamos, no solucionó nada. España siempre cuidando de sus ídolos. Así que en esta finca es donde vivió y murió Miguel de Cervantes. Y ahora, por favor, acompañadnos al lugar donde está enterrado, porque allí hemos quedado con Luis La Rodera. Oh, amigo Sancho, la historia es un punto. El punto sobre la historia, ¿me lo va a decir a mí? Que estoy harto de ir contigo todos los días. Es talentado. Madrid, fuera de la propia ciudad, siempre se le reconocen por una serie de elementos, el Retiro, la zona del Rastro, la Plaza Mayor y demás. Y luego tiene esa parte que cuando nos dedicamos al mundo de la comunicación o la interpretación, pues tiene casi esa bohemia, que es el barrio de las letras. Con lo que en el momento en el que yo desembarco en la capital, una de las zonas que primero visito es esta zona del barrio de las letras, porque dicen que tiene como un encanto especial y una magia especial, que te hace mejor profesional. Pero visitas y te instalas aquí. Sí, aquí cerquita, por ahí cerquita fue mi primer piso de alquiler y la verdad es que muy bien, porque es una zona como muy tranquila y está llena de historia, que es lo que creo que os gusta. Bueno, si decimos Quijote... ¿Quijote? Cervantes. Oh, Cervantes. Una cosa lleva a la otra, amigo. Pero vamos, van unidas totalmente. Lo que pasa es que la grandeza del Quijote es tanta que eclipsa el personaje que hay detrás. Y Miguel de Cervantes es una persona a reivindicar y a conocer. O sea, Miguel de Cervantes, para empezar, la faceta de escritor es la común, la que todos conocemos. Pero había un héroe detrás. De hecho, dentro de esta heroicidad es donde, bueno, pues te encuentro la excusa para traeros precisamente frente a este convento de las Trinitarias. Después de la batalla de Lepanto, cuando estaba volviendo hacia la península, él volvía, pues reconocido como héroe de guerra, con una serie de recomendaciones, una serie de documentos que atestiguaban que él era un hombre de los que español. Valeroso caballero. Ahí está. Y con un brazo ya, digamos, ya era herido de guerra. Sí, ya iba un poquito, ya, digamos que volvió incompleto, pero volvió. Pero volvió. Atacaron su barco y se lo llevaron a Argel. Y allí lo tuvieron preso durante muchísimo tiempo. Pero vuelvo a decir, el personaje de Cervantes era tan potente que intentó varias fugas, pero no le salieron bien. El último día en el que ya, digamos que o Miguel de Cervantes pagaba o su familia o quien fuera, que la familia estaba... que no. En esta época, amigo, los escritores nos pasa esto mucho. Sí, de hecho, incluso sus hermanas dicen que incluso llegaron a prostituirse para conseguir dinero para salvar al hermano, ¿eh? Pues el último día llegaron los padres trinitarios, que va relacionado con el convento trinitario, y en el último momento dijeron, venga, pagamos el rescate. Miguel de Cervantes regresa a la península y Miguel de Cervantes es un hombre leal y agradecido, con lo que siempre su vínculo con los trinitarios, va con él hasta el último de sus días. Y por eso sus restos, como última voluntad, están aquí enterrados. Hace unos meses se decía que si se había encontrado los restos originales de Cervantes y demás, pues era precisamente aquí. La respuesta es que estar está. Estar está. Pero saber exactamente cuáles son los huesos, pues esa parte están haciéndola todavía trabajo. Se tiene la certeza, de hecho, hay una placa enorme, aquella blanquita que tenemos ahí de fondo, que así lo atestigua, que dice que dentro de la última voluntad de Cervantes estaba el descansar en este convento trinitario. Lo que sucede es que no es la única persona que descansa ahí, con lo que hay un cúmulo de restos que si encima le unimos a que según iba creciendo el convento, pues iban moviendo, venga, restos para afuera, rollo mudanza, ¿le vas a pintar? Pues saca los restos, y otra vez, y así, entonces hay un momento en el que supongo que a algunos se le mezcló y entonces como que nos sale un perro trucha raro. Sí. Cervantes, vamos, un digno merecedor de tantos reconocimientos como tenga. Lo curioso es que aquí, ahí dentro, hay una placa en la que se destaca la labor de Cervantes, pero en lugar de hacer una referencia directa al Quijote, destaca al autor de la obra, Persiles y Segismunda. Pero ojo, cuidado. Ojo, atento, hasta aquí dices, bien, casi. ¿Por qué? Porque la obra no es Segismunda, es Sigismunda. Claro, tampoco es la obra de Cervantes, digamos, como para las camisetas. No, es una obra menor de Cervantes. Que nosotros nos equivoquemos aquí hablándolo, que cualquiera lo ve, pues no pasa absolutamente nada. El problema es que, claro, el error tipográfico por esa vocal está ahí dentro. Claro. Y las cosas cambian. Es como si a Cervantes le dices que es el autor de Don Cojote. ¿Sabes lo que te digo? No, a Tolstoy le dices Guerra y Pez. No puede ser. Lo mismo. Estamos esperando la película, pero debe ser un poco rara. Pero me han dicho que es buena. Bueno, Luis, pues un placer, de verdad, que da gusto encontrar a gente que cuenta también la historia. Es que Cervantes es apasionante. Sí, de verdad. Vosotros continuáis. Sí, vamos a la iglesia de San Sebastián, que está aquí al lado. Ah, sí, pues lo hacen a la tocha. Bueno, pues... Hasta ahora, amigo. Muchas Venga, gracias. Hasta que vaya luego. muy bien. Hasta ahora. Cervantes.
estamos llegando a la iglesia de San Sebastián en la calle de Atocha. Solo con los archivos y las cosas que contienen podemos contar la historia de España durante siglos. Entre bodas, bautizos y funerales, por aquí dentro ha pasado media España. Que por cierto, le pasa un poco lo que a nosotros, Lorenzo, que la fachada no es para matarse, pero tiene una vida interior que lo flipa. Pues tendremos que vivir con ello. Según los archivos de esta iglesia, hay más de 2.500 personalidades célebres relacionadas con este lugar. Imaginaos. Y os digo una cosa, aquí está enterrado Lope de Vega. Bueno, que está enterrado aquí, pero le pasa lo que a Cervantes, que está enterrado pero no sabemos dónde, porque a alguien se le olvidó renovar la cosa y entonces se les ocurrió sacar los huesos y mezclarlos con un montón de restos indocumentados. Pero bueno, esta es España y estos son sus muertos. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Uno de los personajes que más admiramos en el punto sobre la historia es don Enrique Jardiel Poncela. Autor de obras como Eloísa está debajo de un almendro, Usted tiene ojos de mujer fatal y Los ladrones somos gente honrada. Y en este portal, en el número 26 de la calle de Atocha, un poquito más arriba de la iglesia de San Sebastián, vivía otro autor, Jacinto Benavente, premio Nobel en 1922. Y en 1925 estuvo a punto de morir en este mismo portal, precisamente por culpa de Jardiel Poncela. Pero nos lo cuentan dos personas muy especiales. En la época en que Jardiel empieza a estrenar, en los años 20, Jardiel era una persona que empezaba, pero Benavente era ya el príncipe de las letras, un hombre reconocidísimo, y tuvieron siempre muy buena relación. Jardiel se mantuvo siempre un poco a la expectativa de lo que Benavente hacía, y hubo una admiración mutua, aunque escribían en estilos por completo muy distintos, muy distintos. Bueno, pero esta fue una relación que se forjó con el tiempo, porque el principio de esta relación fue un poquito tenso, ¿no? Sí, hubo una especie de equívoco cuando Jardiel iba a estrenar una de las obras y la empresa le dijo que no se podía estrenar porque primaba una obra de Benavente. Y entonces él pensó que Benavente, el que había intentado pues ponerle la zancadilla, ¿no?, a una persona que empezaba. Esto evidentemente no era así. Don Jacinto era incapaz de hacer nada por el estilo, pero bueno, hubo un lío, ¿no? Un pequeño revuelo ahí, ¿no? Hubo un lío. Entonces Jardiel, pensando que Benavente le había estropeado el estreno, pues se lanzó a la calle esa noche a buscarle por todos los cafés con la intención preclara de abrirle la cabeza, de encontrarle. Jacinto, ¿qué pasa, hombre? Soy Enrique. ¿Qué te iba a decir? Bájate que echamos unos párrafos, unas cositas que te quiero yo comentar. Mira, Jardiel, que el número que han marcado está apagado o fuera de cobertura, ¿vale? No le encontró, tuvo la suerte tremenda de no encontrarle, con lo cual la sangre no llegó al río, y lo que hizo fue al día siguiente escribir un artículo diciendo: don Jacinto Benavente se opone al estreno de un nuevo autor. Y entonces pues Benavente rápidamente dijo que no, que en absoluto no había pasado eso. Lo que pudo haber pasado, digamos, la que se podía haber liado. Pues yo creo que hubiese pasado que habrían charlado al final, se habría arreglado todo hablando, eran dos hombres de mucho ingenio, mucha pasión, pero mucho ingenio. Yo supongo que sí, pero Jardiel tenía la intención de darle una paliza. Decía, yo aunque soy pequeñito, pero me he criado en el campo, soy una persona fuerte, y efectivamente le habría dado una paliza a don Jacinto, que era una persona menudita, pequeña, y por lo visto se estuvo hasta las 2 o las 3 de la mañana en el portal de su casa, en la calle Atocha, en el número 26, esperándole, y por lo visto llovía, y luego dice Jardiel en un escrito: hay un ángel que protege a los grandes hombres, porque Benavente esa noche no volvió a su casa. Yo estuve esperando que regresara y no volvió. Pasó la noche en otro lugar, con lo cual se salvó de la paliza que yo le tenía preparada. Es decir, Enrique Jardiel Poncela bajo la lluvia, esperando en el portal, diciendo hasta que venga, aunque reviente aquí. Bueno, lo que sí que es cierto es que luego sí que forjaron una relación muy saludable, ¿no?, los dos autores. Evidentemente, no solo eso, sino que Benavente, con el grado que tenía y de respeto entre la profesión, respaldó a Jardiel en muchas cosas. Le escribió varias cartas cuando Jardiel ya estaba enfermo, alentándole, diciéndole que había hecho una labor muy grande, que el teatro cómico era mucho más meritorio que el teatro dramático. Sí, es verdad. Dice don Jacinto, cuando en una obra dramática, cuando tienes el argumento ya lo tienes todo, pero en una obra cómica, cuando tienes el argumento todavía no tienes nada. Hay que construir. Y por eso a lo que partir usted de ahí hace, don Enrique, porque le llamaba así, es mucho más difícil que lo que hago yo. Por eso no debe usted desalentarse aunque la crítica se oponga, o porque es una labor meritoria la suya, y en eso sí me pongo yo como ejemplo, decía don Jacinto. Me pongo como ejemplo solo en una cosa, y es en no desanimarme ante los
ante los ataques o las críticas. Y para seguir con esta mezcla de mundos literarios, emocionales y hasta sentimentales, vamos a dar un paseito aquí cerca para ir al antiguo Corral de Comedias de Madrid. Calle Espoz y Mina. Aquí estaba el antiguo Corral de Comedias de Madrid, en el que todas las obras de teatro español del siglo de oro se estrenaron. Lope de Vega, Cervantes, Calderón, todos los grandes, todos estrenaron aquí. Pero si estamos aquí sentados tranquilitos disfrutando de la tarde de Madrid, no es para hablaros de teatro, es para compartir con vosotros un chascarrillo, porque en el Corral de Comedias de la Cruz tuvo lugar una historia de amor apasionante entre una actriz y un rey. El rey era Felipe IV, al que se conoce como el rey pasmado. Os sonará esto, ¿verdad? Bien, era pasmado porque el hombre era muy dado a mirar las nubes y decir, mira, una hoja caducifolia, por ejemplo. Al rey pasmado le encantaba el teatro y tanto le gustaba que venía a todos los estrenos, y ya que se pasmaba, pues se pasmó por una actriz que era un bombón, que se llamaba María Inés, era hija adoptiva de Calderón de la Barca y todo el mundo la llamaba la Calderona. La zagala tenía en aquel momento 16 espléndidos años y el rey al verla dijo, ¡bórgame! ¡Bórgame! Claro, a la reina Isabel de Borbón esto le pareció medio regular, lo comprenderéis. Pero el rey pasmado, a base de pasmarse, le hizo a la Calderona un pasmadito de nombre Juan José de Austria. Y claro, entre pasmaditos y Juan Josés, pues la Calderona terminó sus días de abadesa en un convento. Pues no sé si quedarme topicueto o pasmao. Y ya que estamos aquí, vamos a hablaros de una callecita que está a mis espaldas, que es Madrid puro y reconcentrado, la calle Álvarez Gato, a la que todo el mundo llama el Callejón del Gato. Vais a saber de una vez por todas por qué a los madrileños nos llaman gatos. Pero dejadme que antes os cuente que este callejón y sus espejos fue inmortalizado por don Ramón María del Valle Inclán en sus Luces de Bohemia. Ya sabéis, lo del esperpento y todo eso. Y vamos con los gatos. Durante la Reconquista, las tropas de Alfonso VI asedian la ciudad. De repente, una noche cerrada, alguien mira hacia las murallas y dice, ¡mira! Un tipo trepando la muralla, como si fuera un gato. Y mientras todos le veían, decía, ¡mira! Ahí va un gato, un gato. Y así se quedó con el nombre de gato. Yo casi me alegro de que fuera gato, porque por la misma razón nos podrían haber llamado, ¿qué te digo yo? Cabras montesas, o imagínate si entramos por un túnel, nos hubieran llamado ratas. Bueno, pues a este gato le dieron una especie de título nobiliario, algo así, que fue heredando su familia. Pues bien, este Álvarez Gato, el que da nombre al callejón, era un poeta de la época de los Reyes Católicos y uno de los descendientes de este primer gato. Este es el Teatro Español, anteriormente conocido como el Teatro del Príncipe. Lleva aquí 450 años, 450 temporadas. Podríamos pasarnos una semana hablando de las historias que han ocurrido aquí. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en una que además tiene un nombre súper teatral, la reina que no sabía reír. María Josefa Amalia de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII. Una pobrecita que no sabía nada de nada de nada. Para entendernos, tenía la misma inteligencia que un suelo de camping, poco más o menos, y el mismo conocimiento del mundo que puede tener una pared de gotelé. Como el papel principal de una reina es darle hijos al rey, cuando llegó la cosa, María Josefa le dijo a Fernando, tranquilo Fernando, que ya escribo yo a la cigüeña. Entre sus pocas luces y un poco de tara que ya le venía de serie, digamos, la reina no reía jamás, que ya le vale. Pero eso acabó el día que vino a este teatro y conoció a un actor llamado Antonio Guzmán. La reina vio la obra y cuando acabó estaba llorando. Pero no lloraba de pena, lloraba de risa. Fernando VII dijo, ¡milagro! Los informativos de todo Madrid se pararon porque la reina se había reído. Fernando VII le dijo a Antonio de Guzmán, pida lo que quieras, que yo te lo daré. Yo le hubiera pedido algo para que no se enreden los auriculares, ¿sabéis? Que es una cosa así como tal. Lo que pidió el actor en este caso fue renovar una temporada más y le fue concedido.
Pues esto no da para más. Hasta aquí hemos llegado con esta ruta de historia y literatura. Algún día publicaremos nuestra autobiografía y proponemos el título Ahora que ha prescrito. Os esperamos en la ruta que viene en el Punto sobre la Historia, aquí en Telemadrid. Adiós.